Átomo división indivisible, algo que no se puede dividir, y fue el nombre que se dice les dio Demócrito de Abdera, discípulo de Leucipo de Mileto, a las partículas que él concebía como las de menor tamaño posible. Un átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia que tiene las propiedades de un elemento químico. Cada sólido, líquido, gas y plasma se compone de átomos neutros o ionizados. Los átomos son muy pequeños. Los tamaños típicos son alrededor de 100 pm, 10.000 millones y más parte de 1 metro. No obstante, los átomos no tienen límites bien definidos y hay diferentes formas de definir su tamaño, que dan valores diferentes pero cercanos. Los átomos son lo suficientemente pequeños para que la física clásica dé resultados notablemente incorrectos. A través del desarrollo de la física, los modelos atómicos han incorporado principios cuánticos para explicar y predecir mejor su comportamiento. Una molécula puede consistir en varios átomos de un único elemento químico, como en el caso del oxígeno diatómico, O2, o de diferentes elementos, como en el caso del agua, H2O. Los átomos y complejos unidos por enlaces no covalentes como los enlaces de hidrógeno, los enlaces iónicos no se suelen considerar como moléculas individuales. Las moléculas como componentes de la materia son comunes en las sustancias orgánicas, y por tanto en la bioquímica. También conforman la mayor parte de los océanos y de la atmósfera. Sin embargo, un gran número de sustancias sólidas familiares, que incluyen la mayor parte de los minerales que componen la corteza, el manto y el núcleo de la Tierra, contienen muchos enlaces químicos, pero no están formados por moléculas. Partícula es un concepto con varios usos. Por lo general se emplea para nombrar a una porción de dimensiones muy reducidas de materia. Para la química, una partícula es el fragmento más pequeño de materia que mantiene las propiedades químicas de un cuerpo. En este sentido, los átomos y las moléculas son partículas. Cuando una partícula no está formada por otras unidades más pequeñas, se habla de partícula elemental. Estas partículas constituyen el elemento más básico y primordial de una materia. La especialidad de la física que se encarga de analizar estas unidades elementales que forman la materia recibe el nombre de física de partículas. Esta rama se encarga del estudio de cuestiones como los aceleradores de partículas, que son máquinas que provocan colisiones de partículas para generar nuevos elementos subatómicos. Dentro del ámbito de la física, podríamos decir que existen otros dos tipos de partículas significativas, como son las siguientes: partícula elemental, que es aquella que se considera que no se puede descomponer en otras mucho más simples. Partícula alfa, que es la denominación que se emplea para referirse al núcleo de helio que es fruto de algún tipo de reacción nuclear o desintegración. La ciencia se fundamenta en los modelos. Estos nos explican cómo son las cosas o por qué se produce un fenómeno. Además de eso, nos permite hacer predicciones o crear nuevos modelos a partir de un primero. El modelo cinético de partículas mantuvo tranquilos a los científicos por un buen tiempo, ya que este permite explicar las propiedades y el comportamiento de la materia. Pero de repente, se encontraron con ciertos fenómenos que no podían ser explicados usando este modelo. ¿Qué sucedería entonces? El modelo es incorrecto. La materia de repente se comportaba de una forma diferente. Bueno, pues para explicar estos fenómenos era necesario formular un nuevo modelo. Uno de estos fenómenos es la descomposición de la luz blanca en diferentes colores, fenómeno descubierto por Isaac Newton en el siglo XVIII. Hasta este momento, se consideraba que la partícula más pequeña que forma toda la materia es el átomo, concepto introducido hacía más de 2000 años en la antigua Grecia por los filósofos Leucipo y Demócrito. Esta antigua y rescatada teoría de la materia fue retomada y complementada por el químico John Dalton, quien establece ciertos postulados enfocados a explicar la formación de compuestos, más que a referirse a fenómenos físicos. La descripción de Dalton ha sido muy útil, pero aún era necesario ampliar el modelo del átomo.
La historia de la física estaba a punto de dar un giro total. Cuando en 1897 J.J. Thomson descubre una nueva partícula, el electrón, y además demostró que era más de 1000 veces más pequeña que el átomo de hidrógeno, y que esta partícula tiene carga eléctrica negativa. ¡Qué impresión! ¡Qué suceso tan más relevante para los científicos de esa época! ¿Sabes lo que significaba? El átomo ya no es la partícula indivisible que hasta entonces consideraban, estaba constituido por partículas más diminutas. Los científicos entonces vuelven su interés a estudiar el átomo y descubrir si posee más partículas constituyentes, además de tratar de relacionar este nuevo conocimiento con dar respuestas a los fenómenos que hasta entonces no habían sido explicados. Nace también un nuevo campo de estudio de la física.